Antes de empezar, quiero aclarar que este fanfic no me pertenece, créditos a quien sea que lo haya creado. ¡Disfrútenlo! Por cierto, esta cosa contiene spoilers macizos y pesados, así que si no te viste la novela, largo de aquí, pequeña criatura. Bueno, de todas formas puedes disfrutarla, pero digamos que no es lo más recomendable. De todas formas, dale like. Capítulo 9. Ferdinand, observaciones de un extraño chumil. La incomodidad y el asombro eran dos sensaciones que Ferdinand sentía constantemente desde que conoció a la hija perdida de Lindbergh. No es que Ferdinand fuera a culpar a Rosemine. La niña era víctima de las desafortunadas circunstancias en el hogar de Karstedt. Sabía que la vida doméstica de Karstedt no era pacífica, lo cual era una rareza considerando que Elvira era lo suficientemente capaz como para llevar la mano de la primera dama a través del turbulento panorama político de Ehrenfest, pero estaba restringida en su propio hogar. En su ingenuidad, Karstedt había saboteado la capacidad de su esposa para mantener el orden. Karstedt solo ahora se daba cuenta de lo que había hecho y ahora lo lamentaba profundamente. ¿Cómo no iba a arrepentirse? Después de que se reunieron con los comerciantes, Elvira suspiró sombríamente. No creo que Trudeliede se diera cuenta del plan que acababa de evitar. Si hubiera salido como Rosemary lo planeaba, tampoco podría haberla salvado. El suegro se habría enfurecido, ya que Rosemine es su primera y única nieta. Ferdinand casi había olvidado a Bonifatius. No era ningún secreto que estaba decepcionado por la falta de descendientes femeninas en su familia. Eckhart dijo que Bonifatius estaba abiertamente decepcionado de que su primer bisnieto fuera un niño. Si Bonifatius se hubiera involucrado, habría alterado el equilibrio entre facciones. Bonifatius podría haberse inclinado hacia la causa de Leisegang si descubría que la nieta que tanto había anhelado casi muere debido a los planes de una Verónica. ¡Qué desastre masivo que acabamos de evitar! Ferdinand pensó que ese era el fin de las trágicas circunstancias del nacimiento de Rosemine. Se lo dejaría a Elvira para que Karstedt no hiciera ninguna tontería. Hasta ahora ella había hecho un buen trabajo impidiendo que Karstedt llenara la habitación de la niña con lujos que la niña no necesitaba. Karstedt parecía relativamente tranquilo ante la perspectiva de visitar a Rosemine a menudo en el templo. Así que Ferdinand sugirió examinar la salud de la niña el día que entrara al templo. Necesitaban entender su enfermedad lo antes posible para que no se convirtiera en un defecto. Sin mencionar que era raro que un niño noble fuera expulsado del mundo de los nobles y sobreviviera. Sería un sujeto interesante de observar. Ferdinand la examinó para encontrar la raíz de su enfermedad y esperaba que no fuera una constitución frágil incurable. El resultado fue peor de lo esperado, había grumos de mana endurecido por todo su cuerpo. Uno particularmente grande estaba cerca de su órgano de mana, de todos los lugares. Hizo que enviaran a Rosemine a su habitación mientras tenía otra conversación incómoda con el devastado y sobreprotector padre en que se había convertido Karstedt. Ferdinand le dijo a Karstedt que sospechaba que el gran grumo de mana era la causa del débil cuerpo de Rosemine. Rosemine había estado a punto de morir repetidamente en los 6 años de su vida. ¿Puede usar mi jurebe? Es mi hija, y la calidad del jurebe que tengo es bastante buena. Ferdinand negó con la cabeza. La niña puede ser tu hija, pero no participaste en absoluto durante el embarazo y el posparto. Me temo que, como fue criada por plebeyos, no sabían tomar precauciones contra la contaminación del mana. No tenemos idea de a qué estuvo expuesta durante el embarazo de su madre y en su vida hasta este momento. Ni siquiera yo puedo predecir qué tan compatible es su color con el tuyo. Karstedt sostuvo su cabeza entre las manos en señal de derrota. Tu atributo dominante es el fuego, ¿no? Sí, como era mi temporada de nacimiento. Rosemary tenía 3 atributos, creo. Era más que el promedio de una noble media. Su atributo dominante era la tierra. Ferdinand recordó la piedra Fai que Rosemine le dio para atraer su atención. El atributo dominante de Rosemine parece ser el viento, pero es tan pálido que podría ser luz. Es bastante difícil de decir. Es muy extraño, ya que el atributo dominante suele ser la temporada de nacimiento, aunque ella nació prematuramente. ¿Podría ser que naciera a finales del verano, en el límite del otoño? ¿Era el otoño o el invierno su temporada de nacimiento original? ¿O estuvo expuesta a una herramienta de elemento viento que influyó en su coloración?
Desafortunadamente, como todos los que lo sabrían ya han escalado la torre, no hay forma de preguntar o saber. En el mes en que se investigaba a la niña, Ferdinand investigó en sus registros en busca de pistas, pero no encontró nada útil sobre nacimientos anormales sin la contribución de Mana del padre. Y, dado que no estaba interesado en tomar ninguna clase de medicina del curso de asistentes, sabía muy poco sobre el embarazo, el parto, la salud infantil y similares. Aprender sobre esas cosas, la perspectiva había sacado a la superficie recuerdos desagradables para él. En cualquier caso, el veredicto del examen no era bueno. Tiene que reunir y hacer su propio jurebe. Ferdinand, si el informe de Justus es cierto, ni siquiera puede deambular por la ciudad y el bosque de las afueras sin que ese aprendiz de Gilberta se asegure de que no se quede sin resistencia antes de llegar a casa, dijo Karstedt con una mueca. Si los grises que le asignes no pueden cuidarla, estoy considerando seriamente contratar a ese chico. También había leído ese informe sobre lo ridículamente frágil que era Rosemine. Los plebeyos tuvieron que establecer su propio sistema solo para que ella pudiera tener una vida fuera de su cama. Por ahora, confío en que puedo mantener a tu hija con vida, quizás incluso más saludable con más asistentes y pociones suplementarias. Una vez que se fortalezca un poco, podremos darle una bestia de alto rango para facilitar la recolección de materiales. El padre que tenía delante seguía siendo muy reacio. ¿Es posible que tome mi jurebe si le doy mi poción de sintonización? No lo recomiendo a menos que sea una necesidad urgente, Karstedt, le advirtió Ferdinand. Antes del examen, ya predijimos la necesidad del jurebe. Justus y Eidemarie ya han hecho una lista de los materiales de la más alta calidad. Entonces que así sea. Me aseguraré de que Dregarnur me conceda la gracia para poder estar allí para protegerla. Fran informó que Rosemine estaba manejando su nueva vida en el templo mucho mejor de lo esperado. Manejó con facilidad al niño, problemático, llamado Gil y tomó a más grises para que la sirvieran por su propia voluntad. Como prometió, asumió la responsabilidad y administró el orfanato extremadamente bien. Rosemine proporcionó comida, ropa y trabajo a los niños. Era un alivio que los niños estuvieran bien, pero lo confundía, aunque era capataz de su propio taller, no tenía empleados a su cargo hasta hace poco. ¿Cómo podía saber cómo mandar a otros sin experiencia? Ferdinand abordó el tema cuando ella vino a ayudarle con su trabajo, una ayuda que ella ofreció y que él inicialmente se mostró reacio a aceptar. Se ofreció una herramienta de escucha y la niña la aceptó. He visto los informes sobre su taller. No has tenido empleados antes, sin embargo pareces bastante hábil en la gestión de subordinados. Rosemine pareció tomar su pregunta como un cumplido, su rostro se iluminó con una sonrisa. Antes de convertirme en capataz, vendía pasadores de cabello tejidos como artesanía de invierno. Quiero decir, Effa y Tully hacían las flores conmigo y los hermanos de Lutz hacían las partes de madera del pasador. Ya veo. Mucho antes de convertirse en capataz, ya empleaba a su familia y vecinos. A medida que invento más cosas para vender, necesito contratar a más personas para que las hagan por mí, ya que soy demasiado débil para hacerlas yo misma. Aunque, por supuesto, no están registradas a mi nombre. Su explicación fue satisfactoria, así que Ferdinand le permitió continuar con sus deberes como doncella de santuario aprendiz. Su mayor preocupación, aparte de su frágil constitución, eran las 2 espías que el sumo obispo le asignó para servirla. Ferdinand esperaba que la niña supiera que Besewans no era un aliado, por lo que debía protegerse de las 2 asistentes. Fran informó que ella les dijo directamente a las 2 que sabía dónde estaban sus lealtades. Luego procedió a tratarlas sin diferencia de las otras asistentes, aunque con algunas restricciones. Incluso tomaba lecciones de la doncella de santuario gris adulta del sumo obispo. Tuvo que resistir la tentación de enterrar la cabeza entre las manos por la frustración, conformándose con tocarse las sienes. Y nuevamente, tuvo que recordarse que la niña solo tenía 6 años. Ferdinand interrogó a Fran sobre este asunto. Su normalmente severo asistente se veía un poco turbado. Con respecto a Jenny y Delia, Lady Rosman cree que sería una pérdida no aprovechar todo lo que pueda obtener de ellas, ya que ella paga sus gastos. Greifechan estaría complacida por lo devota que es. Pero Ferdinand no lo estaba. Esta mentalidad mercantil tenía sus ventajas,
pero Ferdinand esperaba que Rosamine superara eso y pensara más como una mujer noble. Creo que no hay necesidad de preocuparse tanto, sumo sacerdote. Fran salió en garantía de Rosamine, la niña se había ganado la confianza del gris fácilmente. Lady Rosamine podría tratar a Jenny y Delia igual que a sus otras asistentes en apariencia, pero noté que les buscaba trabajo para hacer en otro lugar siempre que sus asociados comerciales la visitaban o tenía otras reuniones importantes. Así que no era una tonta completamente indefensa, entonces. Muy bien. Ayúdala con su horario. También es de suma importancia que aprendas a manejar su salud de parte de Lutz de Gilberta. Fran cruzó los brazos en señal de deferencia. No lo decepcionaré, sumo sacerdote. Mientras Fran se retiraba, Ferdinand no pudo evitar notar que su ritmo al caminar era más lento. Justus y Eckhart habían informado sobre los problemas con el ritmo al caminar de Rosamine. Según informaron, se movía tan lentamente que incluso un Schneffeld en su día más perezoso era más rápido. Eckhart incluso le pidió a Ferdinand que revisara si había algo mal en las piernas de su hermana, pero no lo había. La recolección de materiales para su jurebe parecía un objetivo cada vez más lejano. Por alguna extraña razón, Rosamine comenzó a invitarlo a almorzar. Su invitación sí le pedía que evaluara sus modales y habilidad musical, pero Ferdinand podía ver que eran solo excusas en toda su carta. Justus, que estaba cerca cuando llegó la primera invitación de Sam, dijo, es porque Rosamine es una niña muy buena que se preocupa por su tutor. Justus, apenas conozco a la niña. Ella le mostraría deferencia, pero, preocuparse, era una palabra demasiado fuerte. Él no había hecho nada para merecer su preocupación hasta donde Ferdinand sabía. Era desconcertante. Lord Ferdinand, esta es la misma chica que le dio a Eckhart y a mi potpourri para ayudar con la pestilencia del centro menos de una campanada después de conocerla. No creo que haya intenciones ocultas detrás de esta invitación, bueno, aparte de un impulso de alimentar a mi señor, que es bien conocido por saltarse comidas. Así que fue. No se sintió decepcionado por el sabor de las comidas servidas en la mesa de Rosamine. Todo el curso de la comida era apetitoso, sabroso y lleno de novedad. Nunca supo que comer pudiera ser una experiencia agradable. Ferdinand dio cumplidos bien merecidos tanto a sus chefs como a la propia Rosamine. Estaba aún más complacido de saber que algunas de las recetas más simples estaban disponibles para que él las comprara y su chef las aprendiera. Así podrás disfrutar de comida real más a menudo, sumo sacerdote. ¿Por qué alguien tan débil como tú se preocupa por mi salud?, respondió Ferdinand con exasperación. Inevitablemente, Rosamine se enfermó. Simplemente porque su asistente la había tenido demasiado tiempo en la bañera y su cuerpo no pudo soportarlo. Rosamine, que solo ahora podía disfrutar del lujo de una bañera, no conocía su propia resistencia, así que fue solo un incidente desafortunado. Era incluso más débil que un chumil. Incluso el meticuloso y cauteloso Frank cometió errores al calcular la resistencia de Rosamine. Cuando el calor del verano era un poco más alto de lo habitual, tan leve que apenas se notaba, Rosamine se enfermaba igual. Ferdinand no tuvo más remedio que examinarla regularmente y administrarle pociones personalmente, solo para asegurarse de que no hubiera efectos negativos. La primera vez que lo hizo, Rosamine bebió la poción que él le dio sin dudar. Una reprimenda ya estaba en la punta de su lengua por su descuido. Entonces ella dijo, sumo sacerdote, ¿consideraría hacer su poción más tolerable?, preguntó entre lágrimas. Sabe a veneno. Sacrifico el sabor por la eficacia. Y si sabe a veneno, deberías aprender a tener más cuidado con los envenenamientos, tonta. La niña parecida a un chumil chilló, sumo sacerdote, debería reconsiderar seriamente su postura de priorizar el efecto sobre el sabor. Me atrevo a apostar toda mi fortuna a que algún día confundirá su propia poción con veneno. Karstedt estaba muy descontento de que Ferdinand le diera a Rosamine su poción más eficaz. Pero rápidamente se preocupó por la estupidez de su hija al no sentir ninguna desconfianza después de que le dieran algo que sabía tan mal, especialmente de alguien que apenas empezaba a conocer. ¡Qué chumil tan problemática! Y esas mejillas infladas le hacían picar las manos por alguna razón. Fin del capítulo 9. Qué corto carita riéndose, pero hey, ¿en serio creíste que te dejaría solo con esto?
Mejor aprovecho la ocasión para momento de spam recordarte que tengas una buena noche y darle like. Por cierto, el creador de este fanfic es Minete. Capítulo 10. Elvira, desterrando a Trudeliede. Elvira siempre se enorgulleció de ser una diosa de la luz correcta y formal, o al menos lo intentaba. Sabía que no era perfecta, y las esposas menores de Karstedt nunca le facilitaron la vida. Estaba Trudeliede, que quería usurparla a ella y a sus hijos. Luego estaba Rosemary, que le dio problemas incluso después de escalar las alturas. Era una lástima que Rosemine tuviera la desgracia de nacer de una mujer tan intrigante. Llegó al punto de que la niña ni siquiera podía ser traída a casa. Todo porque su difunta y tonta madre no pudo hacer algo tan simple como quedarse pacíficamente en la tercera residencia sin antagonizar a la esposa de mayor rango que vivía en otra residencia. Trudeliede no era una segunda esposa muy agresiva al principio, especialmente para una Verónica. Años de ser antagonizada por Rosemary la cambiaron para peor. Se volvió rencorosa y llena de insatisfacción. Era peor cuando Trudeliede se comparaba con Elvira, que tenía la autoridad de una primera esposa y había dado a luz 3 hijos, y con Rosemary, que monopolizaba el favor de Karstedt. Quizás sintió que no le quedaba nada. Sin poder, sin hijos y sin el amor de su esposo. Desafortunadamente, ni siquiera el nacimiento de su hijo fue suficiente para apaciguar a Trudeliede. Eckhart se había convertido en adulto, casado y tenía su propio hijo. ¿Cómo podía competir su hijo no bautizado cuando estaban Eckhart y ahora un nieto, el pequeño Reinhard? Elvira tenía que proteger a Eidemarie y al pequeño Reinhard de Trudeliede, además de ayudar a Florencia y cumplir con sus propios deberes como primera esposa. En pocas palabras, estaba demasiado ocupada. A pesar de entender la situación de la segunda esposa, Elvira estaba al límite de su paciencia tolerando la existencia de Trudeliede en el hogar Lindbergh. Particularmente con su último intento de asesinar a sus hijos. Karstedt le había dicho que apoyaba cualquier cosa que ella tuviera en mente para su venenosa diosa del agua, lo cual fue un alivio. Con su permiso asegurado, comenzó a recopilar pruebas de los incidentes de envenenamiento en su hogar. Eran extensas, pero carecían de pruebas verdaderamente incriminatorias que le permitieran desterrar a Trudeliede con certeza. Las pruebas que recopilaron normalmente serían suficientes para expulsar a Trudeliede de su familia. Desafortunadamente, el causiflador de su ducado torcería la mano de Hebotornung. A Aodero le dolía pensar que tendrían que acusar a Trudeliede de un crimen que merecía un castigo colectivo, no simplemente alejarla de la familia. Lo que significaba que un hijo más de sangre Lindbergh tendría que sufrir por una disputa entre adultos. Afortunadamente, Trudeliede tuvo a su único hijo después de que Eckhart alcanzara la edad adulta. La diferencia de edad era grande ya que Nicolaus tenía solo 2 años. Había muchas maneras de mantener seguro al hijo de Trudeliede. El niño perdería a su madre, pero Elvira se aseguraría de que todavía tuviera un futuro. Su nuera no estaba muy contenta con la admisión de Elvira de que no solo Nicolaus sería salvado, sino que ella pretendía esforzarse por ayudarlo. Bajo una barrera antisonido, Eidemarie comenzó a protestar. Madre, esa mujer Verónica no perdonaría a tus hijos si estuviera en tu posición. Eidemarie, Elvira le dio una mirada severa, entiendo que odias a Trudeliede por lo que hizo. Yo tampoco la perdonaré nunca. Sin embargo, los hijos de esta familia son todos inocentes. Tu hijo casi muere cuando tú corrías riesgo. Nicolaus perderá a su madre pronto. Luego está Rosemine. Pensar en la única hija de su hogar nunca dejaba de hacer sentir a Elvira tanto alegría como tristeza. Todavía no se habían conocido en persona, pero las cartas que ella enviaba avivaban las llamas del amor maternal dentro de ella. Rosemine amaba la habitación que Elvira arregló para ella y notó los vestidos encargados a Gilberta. Incluso le agradeció efusivamente por las estanterías hechas especialmente para ella. Pequeñas cosas que sus chicos no notarían, porque a menudo daban por sentados los pequeños actos de amor de Elvira. Elvira apenas podía recordar la última vez que su cuidado maternal fue notado tan minuciosamente. La niña expresaba tanta felicidad y gratitud por ellos que era adorable. Rosemary era una tonta que no pudo reconocer el tesoro al que dio a luz, y la niña sufrió innecesariamente. Tu suegro ahora está reflexionando sobre años de locura, murmuró Elvira suavemente antes de dar otro sorbo a su té. La niña necesitaba jurebe para sanar,
pero debido a las circunstancias de su nacimiento, su mana era incompatible con el de Karstedt. Su cuerpo ya era más débil que el de un niño promedio, y sin embargo solo podía ponerse saludable haciendo viajes peligrosos para recolectar materiales. Mira este retrato, Eidemarie. Elvira hizo que un asistente presentara con orgullo un retrato enmarcado del tamaño de un pergamino de contrato. ¿No es simplemente la niña más adorable que has visto? Eidemarie rió débilmente. Lo es, aunque parece una joven Mestionora. Su nuera se inclinó para inspeccionar más de cerca. El color de sus ojos es similar al de Lord Ferdinand. Es cierto. Esta es la primera vez que veo un descendiente del clan archiducal de Ehrenfest aparte de Lord Ferdinand que tenga ojos bendecidos por la diosa de la luz, comentó con un ceño fruncido. Elvira rió suavemente. Algunos de sus parientes Leisegan tenían ojos de color amarillento, que se acercaban pero no eran del mismo tono que tenían Lord Ferdinand y Rosemine. Aunque el color de ojos de Rosemine era un tono mucho más oscuro que el de Ferdinand, como el color de una luna cerosa. Ciertamente, este color de ojos en particular solía ser más común en la casa archiducal durante la fundación de Ehrenfest. Es el color de ojos de sangre real. Según los registros, el primer archiduque de Ehrenfest era miembro de una familia real rama. Entonces, ¿es realmente la hija perdida de la familia? Se preguntó Eidemarie, todavía escéptica sobre el linaje de Rosemine. Sí. Esto en realidad hace que sea más fácil de confirmar, ya que Bonifatius es parte de ese linaje. Quizás saltó varias generaciones hasta llegar a ella. Elvira no pudo evitar añadir, y a Lord Ferdinand también. El color de cabello azul oscuro de Rosemine lo hacía aún más plausible, dados los tonos similares en la familia archiducal de Ehrenfest. Eidemarie tomó una de las cartas de Rosemine y luego se quedó paralizada. La caligrafía es la misma. ¿Igual que qué, querida? La del invierno, la carta que nos salvó. La misteriosa RTL. ¿Podría ser Rosemine Tochter-Lindberg? Hicieron que un sirviente fuera a buscar la carta antigua y compararon la escritura. Era idéntica. Los comerciantes de Rosemine la ayudaron a investigar a su familia perdida. Pensar que llegó tan lejos como para ayudarnos, a pesar de los riesgos, incluso sin conocernos. Mi hija es demasiado bondadosa. Pensar que salvó a la familia de su hermano, aunque fue abandonada en el mundo. Eidemarie miró las cartas por un tiempo, sus ojos verde bosque conflictuados. Parecía que estaba dividida entre estar agradecida con su salvadora y mantener su desconfianza. Elvira no podía culparla. Eidemarie había perdido a su familia a una edad temprana por alguien similar a Trudeliede y Rosemary. La traumatizó mucho. La vida como subordinada de Lord Ferdinand solo aumentó su nivel base de vigilancia. Pensar que llegó tan dentro de nuestro hogar. Estoy agradecida, pero madre, no puedo disipar mis sospechas. Eidemarie, la niña solo anhela la protección de su familia. Por lo que he oído, tiene un corazón puro. Las cartas de esa sirvienta son suficientes para probar su legitimidad. Al menos, por favor, reserva un juicio severo hasta que la conozcas. Madre, Eidemarie suspiró. Está bien. Pero solo si tú también reservas tu favor hacia ella hasta que la conozcas. No sabemos qué rencor pueda guardar la niña hacia nosotros, ni qué intenta ganar haciendo esto. Ya es bastante difícil que el suegro y Eckhart hayan bajado la guardia tan rápido, refunfuñó Eidemarie con un suspiro. Elvira se rió e hizo un gesto hacia el retrato. ¿Con una niña tan adorable como esta, podrías culparlos? Supongo que no. Pero dejando de lado a la niña, ¿qué hay de las cartas de la sirvienta de Rosemary? Quizás esas podrían servir como evidencia de las fechorías de Trudeliede. Elvira dudó. Es posible, pero hacerlo no solo revelaría la existencia de Rosemine, sino que también la pondría bajo el escrutinio público incluso antes de su bautizo. Sería un golpe injusto para ella en la sociedad de damas ser conocida como una niña desechada criada por plebeyos. Esta puede ser nuestra única oportunidad, madre. Quizás pregúntale entonces, para ver qué opina. Si está de nuestro lado como dices, vería el beneficio de esto. Y si puedes deshacerte de Trudeliede, estarás un paso más cerca de traerla de vuelta a casa.
Creo que esa joven aceptaría felizmente. Elvira se frotó las sienes. Es en realidad uno de los pocos obstáculos que tiene esta hija brillante. Eidemarie pareció confundida, así que Elvira le explicó la personalidad demasiado generosa de Rosamine. Era hasta el punto de que sus aliados comerciantes estaban preocupados. Incluso Lord Ferdinand estaba perturbado, hasta el punto de escribir una carta a Elvira sobre cómo Rosamine trataba bien a las espías enviadas por el sumo obispo a pesar de saber que su lealtad no era suya. Él quería que ella se encargara de la educación de Rosamine para corregir esta ingenua mentalidad. Eidemarie se cubrió la boca. ¿Es hasta el punto de que incluso Lord Ferdinand está preocupado? Aparentemente la niña aceptó la poción rejuvenecedora de Lord Ferdinand de manera tan indefensa, sin la más mínima muestra de precaución. Se rumoreaba que el sabor era bastante nocivo. No ha conocido a Lord Ferdinand por mucho tiempo, pero al encontrar el sabor horrible, preguntó si Lord Ferdinand consideraría hacer la poción más agradable al paladar en lugar de angustiarse por su error fatal. Su nuera frunció el ceño. Incluso yo, la primera vez que tomé esa horrible poción, sospeché que Lord Ferdinand podría. No pudo decir que sospechaba que la poción de Lord Ferdinand era veneno. Rosamine es una niña indefensa así. ¿Cómo podría tramar algo que la ponga en desventaja? Elvira no sabía quién le dijo a Rosamine sobre el problema de Trudeliede. Sospechaba que era un plan entre Eidemarie y Justus. Ese día de la tierra, Rosamine envió otra carta. Venía acompañada de un regalo inusual, un libro de contabilidad del difunto maestro del gremio de tinta, Wolf. Rosamine había usado sus conexiones con comerciantes y artesanos de la tinta para conseguir este libro de contabilidad, y no era solo sobre la venta de tinta. Era un registro del oro que recibió de nobles para hacer sus asuntos sucios, incluido su intento de contrabandear veneno a la mesa del comedor Linkberg el invierno pasado. Si quedaban dudas sobre el buen corazón de Rosamine, desaparecieron cuando Elvira vio el final de su carta. Rosamine suplicaba que se perdonara al hijo de Trudeliede, diciendo que, si ya no era bienvenido en el hogar Linkberg, ella podría cuidarlo en el templo. Incluso la siempre escéptica Eidemarie quedó impresionada. Esto es todo. Las piezas finales necesarias para acabar con Trudeliede, dadas tan libremente. ¿Aún dudas de ella? No puedo confiar en alguien a quien nunca he conocido, refunfuñó Eidemarie obstinadamente, pero sería cruel de mi parte no estar agradecida. ¿Dijiste que le gustan los libros? Le prestaré 2 como agradecimiento. Elvira suspiró. El camino para que Rosamine derritiera el corazón de Eidemarie era largo. Con la munición en sus manos, solo se necesitaba el escenario adecuado para que su plan funcionara. La ceremonia de atadura estelar se acercaba rápidamente y, dada la audiencia, Elvira eligió ese momento para atacar. Era una conclusión inevitable que cualquier cosa llevada al Lauberenfest sería bloqueada por sus eruditos. Y su problemático archiduque ignoraría cualquier cosa que le trajera inconvenientes. Así que Elvira comenzó sembrando semillas en las meriendas, dando pistas de la traición de Trudeliede. Su facción sabía que ella no era del tipo de persona que actuaba sin un plan concreto, así que para la ceremonia de atadura estelar, la sala estaba llena de chismes. Justus también hizo su parte difundiendo la palabra por todo el castillo. Después de la ceremonia, la multitud frente a Elvira se separó mientras Verónica y Sylvester se acercaban a ella apresuradamente. La sala de ceremonias era ahora un campo de juego de Dieter, el escenario preparado. Miró a Justus, que asintió cerca. Hoy no es tu día, tía Verónica. Vamos a bajarte un poco. Verónica comenzó dirigiéndose a Elvira. Vaya, si no es Elvira de Linkberg. Saludos, Lady Verónica. ¿A qué debo el honor? Lord Sylvester miraba entre ellas ansiosamente. Karstedt, que estaba detrás de él como su guardia, estaba igualmente nervioso ya que no estaba al tanto de su plan. Verónica la miró con altivez detrás de su delgado velo. He oído que has difundido calumnias sobre mi querida Trudeliede, y no tolero insultos a uno de los míos. Dime, ¿tienes a Hebotornund de tu lado? Si no, podría tener que acusarte de ser seducida por Causifrador. Los espectadores murmuraban en voz baja, los Leysegand nerviosos por el destino de Elvira, los verónicos burlándose, y los neutrales esperando ansiosamente lo que sucedería con la respiración contenida.
Elvira se cubrió los labios con fingido shock. Vaya, vaya, ¿así es como parece? Entonces, serás castigada por tu calumnia. Lady Verónica, no dije que me faltaran pruebas. Verónica se detuvo en seco. ¿Dónde están, entonces? Si no estás diciendo tonterías sobre crímenes inexistentes, la evidencia debería haberse enviado a Lauberenfest. Exijo verla ahora si es que existe. Elvira se rió, complacida de que su enemiga fuera tan predecible. Temía que los oídos de Hebotornung estuvieran bloqueados por el velo de Verbergen, así que esperé el decreto de Dregarnur. Parece que tanto Greifechan como Dregarnur me favorecen hoy, ya que puedo dar la evidencia directamente en las manos de Lauberenfest. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, qué? Mientras Verónica estaba atónita por su furia, Elvira dio su señal y Justus se acercó. Antes de que uno de los eruditos de los secuaces de Verónica, pudiera interceptar, Justus puso toda la evidencia directamente en las manos de Lord Soudaster. Sylvester. Quizás podríamos ver eso otro día, este no es un momento apropiado. Vaya, vaya, Lady Verónica, Elvira inclinó la cabeza, con una mano en la mejilla. ¿No dijo que quería que la evidencia presentada fuera juzgada hoy, en este mismo momento? ¿Qué mejor oportunidad que esta para descartar los malentendidos entre nosotros? Solicitaste una acusación pública, tía. Entonces tengámosla. Solo que no seré yo la que sea derribada por los fuegos del castigo de Hebotornung. Con las miradas de casi todos los nobles importantes del ducado sobre ellos, Sylvester y Verónica solo pudieron ceder. El archiduque hojeó la carta, los libros de contabilidad de Wolf y los testimonios escritos de los sirvientes que intentaron envenenar a Eidemarie. Su rostro se volvía cada vez más molesto. Estoy segura de que Karstedt le había contado a Sylvester sobre lo sucedido. ¿Realmente no comprendió la situación hasta este momento? No se puede negar ni ignorar con la prueba concreta frente a él. Tengo la herejía contra una Ilskneide que iba a ser usada en Eidemarie guardada como evidencia en nuestra residencia. Verónica estaba fuera de sí, sin saber hasta ahora que le habían atrapado la cola. Ya veo. He confirmado la evidencia que has entregado honorablemente, Elvira. El Lauberenfest devolvió la evidencia a Justus para que la guardara. Luego se dirigió a su audiencia. Como Lauberenfest, decreto que Trudeliede ha pecado por su herejía contra una Ilskneide, Wiegen Milch y Entrinduje. Sembró semillas venenosas de discordia en el hogar Linkberg. Hizo un floreo con su capa, girándose hacia Karstedt. Ordeno a la orden de caballeros que detenga a esta Trudeliede y recoja los artefactos venenosos en su posesión. Sylvester, no puedes hacer esto. Chilló Verónica. Por una vez, Sylvester mantuvo su posición. Es mi decreto, madre. He hablado como Lauberenfest. Nunca pensé que llegaría el día en que Sylvester se opondría a Verónica nuevamente en cualquier capacidad. Los ojos de Elvira se estrecharon hacia el Lauberenfest. Por otra parte, Karstedt también había perdido toda su tolerancia hacia Trudeliede después de enterarse de Rosemine. Sylvester sabía que no podía ayudar a la apreciada subordinada de su madre. Arriesgaría tanto su relación con Karstedt como el apoyo de Elvira a Florencia. Sylvester se volvió hacia ella. Elvira, te agradezco por traer este asunto a mi atención. Tu valentía es encomiable. Me honra, Lauberenfest. Este momento fue un golpe a la reputación de Verónica. Si pudieran leer la mente de uno de los subordinados más confiables de Verónica, quizás revelaría una pieza de evidencia que podría derribarla de su trono robado. Desafortunadamente, Dregarnur no lo concedió, ya que Trudeliede pereció repentinamente en su encarcelamiento. Junto con cualquiera de sus personas que estaban documentadas en el libro de contabilidad de venenos. Desafortunado pero predecible, concluyó Elvira después de que Ordosnelli difundiera la noticia de la repentina muerte de Trudeliede. Eidemarie asintió. Su piedra de nombre debía pertenecer a esa causifradora como tantas otras. Nunca habría vivido lo suficiente para arrastrar a esa mujer hacia abajo. Elvira no estaba tan decepcionada. Estaban preparados desde el principio para que Trudeliede no sobreviviera. No sería tan fácil atrapar a Verónica.
Finalmente hemos expulsado a la venenosa diosa del agua de nuestro hogar. Es poco probable que otra Verónica sea impuesta a Karstedt. Y el papel de Verónica en esto la está poniendo bajo más escrutinio. Hebotornund estaba encontrando lentamente su camino de regreso a Ehrenfest. Su nuera seguía angustiada, apretando su pañuelo con rabia. Sé en mi cabeza que habría sido demasiado fácil atraparla a estas alturas, pero aún así, estoy insatisfecha de que no pudiéramos deshacernos de esa crucifradora después de llegar tan lejos. Por el bien de Lord Ferdinand, por su regreso. Elvira negó con la cabeza. Eidemarie, reza para que Dulcetzen te conceda su protección divina. Yo prefiero desmantelar su poder gradualmente, usando esta victoria como catalizador. El equilibrio de facciones sería inestable si ella es destronada tan repentinamente. Pero madre. En este momento hay unidad entre Leisegang y los florencianos para resistir a la facción Verónica. Pero aún necesitamos atraer a los neutrales a nuestro lado, señaló Elvira. Si Verónica desapareciera repentinamente del frente político, los neutrales no tendrían tiempo de ajustar sus movimientos para venir a nuestro lado. Sin mencionar que la ira de nuestra facción haría de Lauberenfest su nuevo objetivo, ya que ahora solo tiene el apoyo de la facción de su madre. Eidemarie se tensó antes de fruncir los labios. Elvira podía imaginar que a Eidemarie no le importaría si la caída de Verónica pusiera en peligro a Sylvester o a Florencia. Su nuera pensaba que la pareja archiducal se lo merecía. Lord Sylvester era mayormente sumiso a su madre, y Florencia usaba a Lord Ferdinand como su escudo desviador contra la malicia de Verónica. Bien, madre. ¿Qué pasa con el hijo de Trudeliede? Elvira suspiró. Seguiré el consejo de Rosemine, puede tener a Nicolaus en el templo. Seguro llamado bajo su tierno cuidado, en lugar de enviarlo a un pariente lejano que podría gotear el veneno de Causifrador en sus oídos. Podemos decidir su destino más cerca de su bautizo. Eidemarie levantó una ceja. ¿La influencia de Rosemine de nuevo? Te está volviendo blanda, madre. Elvira sorbó su té. Quizás. Sin embargo, estoy aprendiendo a través de Rosemine que sería una locura juzgar a un niño por los pecados de sus padres de sangre. Sería un desaire a Wiegenmilch hacerlo, y no sabemos lo que deparará el futuro. Miró por su ventana en dirección al templo, anhelando convertirse en Wiegenmilch una vez más para el pequeño Chumil que aún no había conocido y que lentamente estaba cambiando su mundo. Fin del capítulo 10. Como el prólogo cuando lo uní con el capítulo 1 de quizás me arrepienta en un futuro o no sé, a veces me confundo al poner los nombres, quizás debería cambiar los títulos. En lugar de partes indicar los capítulos como tal o algo. Bueno, espero que lo disfrutaran.